Hola. Sean todos bienvenidos a este canal. El día de hoy, les voy a presentar y hablar sobre el iceberg de México. Antes de empezar me gustaría pedirles que si les gustó el video le pueden dar un like o suscribirse. Ahora sí empecemos con el primer nivel del iceberg. Chabelo. Javier López Rodríguez, conocido como Chabelo, es un actor, comediante, presentador de televisión y cantante de música infantil. Es estadounidense nacionalizado mexicano. Fue el conductor de un programa para niños titulado En Familia con Chabelo, transmitido durante 48 años. Tiene 86 años, pero una leyenda urbana dice que en realidad tiene más de 100 años o incluso que es inmortal, ya que a quien le preguntes por más viejo que sea te dirá que veía su programa de pequeño o ya conocía su nombre. Algunas teorías más exageradas dicen que él es Adán, el primer humano creado por Dios. La Llorona, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos, y que luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven o oyen en la noche. Esta alma en pena agarra niños que se encuentren en las calles por la noche. Estos niños normalmente no vuelven a ser vistos nunca más, y en algunos casos son encontrados ahogados en ríos. También se dice que si el llanto se escucha lejos, eso quiere decir que está cerca, y si se escucha cerca ella está lejos. También existen múltiples versiones a lo largo del país. El chupacabras se describe como un ser que ataca a animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. El mito tuvo su origen en Puerto Rico en 1995, y desde entonces se han reportado diversos supuestos avistamientos en lugares tan lejanos a la isla como Maine y Chile, e incluso provenientes de países fuera del continente americano, como Rusia y Filipinas. La mayoría de los informes de avistamientos provienen de América del Norte como México, y en América Central y América del Sur. Este monstruo ataca a los animales más comúnmente de ganado para succionar su sangre. Así es amigos, esta creencia es falsa, pero es una leyenda urbana muy popular, que las personas del norte se reproduzcan entre familiares, más específicamente entre primos. Esta creencia es aún más fuerte en el estado de Nuevo León. Este rumor es tan fuerte que hay personas de otros países o estados que de verdad lo creen. Esta creencia se debe que la palabra primo en el norte se utiliza mucho de manera amigable, es como decir compañero o amigo. La historia del hombre pájaro surgió a finales del siglo XIX, pero, en los años 80, en Monterrey y sus alrededores corrió fuerte el rumor de que muchos habitantes de la zona habían sido testigos de extraños avistamientos de una criatura sobrenatural. Todavía hay quienes aseguran que, a altas horas de la noche, aparecía un ser con enormes alas y cuerpo humano en sitios cercanos a los cerros. Cuentan que el Cerro de la Silla fue el primer lugar donde se vio al hombre pájaro volando las faldas de la sierra. Los primeros relatos lo describen como un ser gigantesco y terrible que volaba en las noches en lugares cercanos a esta montaña. En 2018 este rumor cobró más fuerza, ya que una usuaria de Facebook subió una fotografía que le tomó a su padre. De fondo se puede apreciar la entrada de la cueva de los murciélagos y, a lo lejos, se observa una criatura suspendida en el aire al costado de la cueva. En 1911, un periódico extranjero describió el primer vuelo que se hizo en la ciudad de Monterrey usando el término hombre pájaro, refiriéndose al piloto del avión. Era la primera vez que los habitantes de Monterrey veían aeronaves en el cielo y, por supuesto, como en cualquier parte del mundo, fue todo un acontecimiento asombroso. La definición de hombre pájaro en este diario confundió a muchos, dando como resultado un mito que, con los años, fue pasando de boca en boca al que se le iban agregando otros elementos que crearon la leyenda urbana del hombre pájaro.
Todo comenzó, de acuerdo a una nota del periódico Capital publicada el 7 de septiembre de 1972, con el extravío de una niña de 8 años en plena hora pico en las inmediaciones del metro Tacubaya. Rosarito Sánchez Sierra viajaba en la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro con dirección a la colonia Jardín Balbuena, donde su mamá trabajaba. Según datos, la niña se perdió entre la cantidad de gente que circulaba a diario en la estación del metro Tacubaya. El periódico Capital le dio seguimiento al caso de la infante, realizando posteriormente una crónica detallada de un policía involucrado en dicha investigación, y donde por cierto, se relacionaban reportes extraños sobre cuerpos mutilados. Dentro de estos reportes se narra que 3 testigos vieron a la niña caníbal matar a un indigente. En una reconstrucción de los hechos, la niña caníbal narra con mucha tranquilidad y frialdad cómo se quedó atrapada al interior del metro después de permanecer varias horas escondida al interior de uno de los túneles, encontrando a un vagabundo muerto por una caída. Al ver que las ratas mordían su carne, la niña caníbal aprovechó y desprendió completamente el pie para comérselo, y así poder sobrevivir las casi 3 semanas en las que estuvo desaparecida. Rosarito fue capturada el 22 de septiembre cerca de las inmediaciones de la estación del metro Tacubaya por la policía judicial. No pisó la cárcel, debido al caso tan traumático que vivió ella y su familia, sin embargo, pasó toda su vida recluida en el Instituto Mexicano de Investigación Psiquiátrica. El exdelantero brasileño tuvo una etapa en la Liga MX, pues jugó con los Gallos Blancos de Querétaro y se convirtió en uno de los titulares indiscutibles del equipo. Su primer gol fue el 21 de septiembre de 2014 en un duelo contra Chivas. En junio de 2015 anunció su salida del club y de México. El 18 de septiembre de 2009, el reloj del Metro Valderas marcaba las 17:14 horas. El jalisciense Luis Felipe Hernández Castillo viajó de su estado natal a la Ciudad de México para pintar consignas en uno de los andenes del Metro Valderas. Sin embargo, un policía le reclamó la pinta y en respuesta el oficial fue asesinado de un tiro en la espalda. El policía Víctor Manuel Miranda se acercó, desarmado y sin chaleco antibalas para detener al sospechoso, quien portaba un revólver calibre 38 especial, pero falló y cayó al piso. Hernández Castillo había advertido a los usuarios que viajaban en el convoy que la agresión no era contra ellos sino contra el gobierno por órdenes de Dios. El agresor obligó a los usuarios del transporte público a que comenzaran a rezar. Esteban Cervantes Barrera, de 58 años, y de oficio albañil decidió enfrentar al agresor, con quien forcejeó en un intento por desarmarlo. Sin embargo, resbaló en varias ocasiones mientras le disparaban hasta que finalmente una bala le dio en el pecho, lo que le provocó la muerte. En ese momento, llegó un grupo de la entonces Policía Judicial del Distrito Federal contra quienes disparó al menos en 3 ocasiones. Hernández Castillo resultó lesionado de un rozón de bala en el hombro derecho y entró al vagón para reabastecer su revólver, del cual ya habían salido al menos 6 disparos. Los policías lograron someterlo, el agresor fue golpeado por varios pasajeros y posteriormente trasladado al hospital Rubén Leñero en calidad de detenido. Tras dicha balacera, 2 de los familiares del agresor fallecieron. Uno de ellos fue Ambelio Reyes Hernández, de 42 años, primo del pistolero, quien se suicidó al aventarse a las vías de un tren en la comunidad La Fortuna. Mientras que uno de sus tíos, quien estaba en el hospital en Lagos de Moreno, Jalisco, le dio un infarto al enterarse de la noticia por la televisión. Los términos desaparición forzada de Iguala de 2014, caso Ayotzinapa, caso Igualaí, coloquialmente, los 43 se refieren a una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en el que las policías municipales de Iguala, la estatal de Guerrero y militares del 27O.
Batallón de Infantería de Iguala persiguieron y atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, todo lo cual tuvo, como consecuencia, la desaparición forzada de 43 estudiantes de esa escuela rural. El asesinato de al menos 9 personas y 27 heridos. En dicho ataque, además de los estudiantes normalistas, fueron heridos periodistas y civiles. De acuerdo con declaraciones del fiscal guerrerense, Iñaki Blanco Cabrera, el primer episodio de violencia ocurrió a las 21:30 horas, cuando la policía logró interceptar el paso de los 4 autobuses encaminados al norte mediante una camioneta que bloqueó su avance en la esquina de las calles Juan N. Álvarez y Periférico Norte 25. Los alumnos bajaron de los autobuses para intentar empujar fuera del camino la camioneta, y se enfrentaron a los policías, que también llegaban. Cuando el estudiante Aldo Gutiérrez Solano forcejeó y sometió a uno de los policías, agentes de la Policía Municipal de Iguala abrieron fuego contra él, hiriéndolo gravemente y matando a su compañero Daniel Solís Gallardo. La balacera inicial puso en desventaja a los estudiantes normalistas, varios de los cuales se refugiaron en los espacios entre los autobuses detenidos. Otros más escaparon como pudieron a los alrededores. Sin embargo, la policía de Iguala se llevó bajo arresto a la mayoría de los estudiantes que no habían podido bajar de los autobuses. La mayor parte de los arrestados provenían del último autobús en la fila. Durante el ataque, varios de los estudiantes normalistas lograron comunicarse por teléfono celular con compañeros que se habían quedado en Ayotzinapa. Estos alumnos, enterados de los incidentes, enviaron otro convoy de estudiantes en varias camionetas para recorrer los 126 kilómetros de distancia entre Ayotzinapa e Iguala, para ayudar a sus compañeros atacados en Iguala. El segundo convoy de estudiantes, que llegó alrededor de las 23 horas de la noche del 26, se encontró con algunos de los compañeros que no habían sido llevados por la policía. Los estudiantes, acompañados por profesores pertenecientes a la CETEG, Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, comenzaron a inspeccionar el lugar y a buscar a cualquier otro alumno oculto tras la balacera. Asimismo, daban entrevistas a la prensa que iba llegando por el primer ataque en contra de sus compañeros. Seguían en el lugar alrededor de la medianoche, cuando fueron atacados una vez más por un grupo que llegó de repente y que, según testigos presenciales, disparaba ráfagas en su contra. En este ataque fallecieron 2 estudiantes más, llamados Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fuentes. Mientras que el resto huía en desbandada y se ocultaba en los cerros circundantes o en las azoteas de las casas de Iguala. Casi al mismo tiempo, a la salida de Iguala, en la autopista a Chilpancingo, 29 otro grupo de policías disparó contra un autobús que transportaba a los integrantes del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo, de la tercera división. El equipo de fútbol no estaba involucrado en los hechos y aparentemente fue confundido por la policía como otro autobús más del convoy de los estudiantes normalistas. Este equipo era de Chilpancingo e iba de regreso a su sede tras un partido como visitante en Iguala. En este ataque perecieron 3 personas. David Josué García Evangelista, de 15 años de edad, uno de los futbolistas, Blanca Montiel Sánchez, pasajera de un taxi que pasaba por el lugar, y Víctor Manuel Lugo Ortiz, chofer del autobús que conducía a los jugadores de vuelta a Chilpancingo. El director técnico del equipo resultó herido y fue internado grave la mañana del día 27 de septiembre. Elementos del ejército mexicano encontraron a las 11 horas el cuerpo de Julio César Mondragón, uno de los normalistas muertos en el segundo ataque. Su rostro había sido desollado. Los primeros informes reportaron la desaparición de 57 estudiantes de la Escuela Nacional Rural de Ayotzinapa presuntamente atacados y secuestrados por policías municipales de Iguala. El 30 de septiembre, se informó que 14 de ellos se encontraban salvos en sus casas, mientras que 43 permanecían en calidad de desaparecidos. Ese mismo día, se señaló al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como presunto autor intelectual de las desapariciones forzadas y como el responsable de dirigir desde un radio a fuerza
policíacas del Estado para proceder con los actos del 26 de septiembre. El 29 de septiembre, Abarca negó el ataque a los normalistas, que hubiera muertos o heridos, y afirmó o dijo que él había ordenado a la policía no atacar a los normalistas, solo realizar disparos al aire. La búsqueda de los 43 estudiantes por parte de padres de familia junto con normalistas, que fueron resguardados por elementos de la fuerza estatal, inició el mismo 29 de septiembre, intensificando el operativo al buscar posibles cadáveres en fosas comunes. El sábado 4 de octubre se descubrió en los alrededores de Iguala una fosa clandestina con 28 cadáveres sepultados en ella. Eventualmente, los análisis forenses dictaminaron que estos cuerpos no correspondían con ninguno de los 43 normalistas desaparecidos, ignorándose hasta la fecha la identidad de los cuerpos. El 6 de octubre, 11 días después de los hechos, el entonces presidente Enrique Peña se refirió públicamente a los hechos prometiendo castigo a los culpables. Al día siguiente la PGR encontró otras 4 fosas con 8 cadáveres en total en el paraje de La Parota, en la localidad de Pueblo Viejo, Guerrero. Sin embargo, estos hallazgos tampoco correspondían con los 43 normalistas desaparecidos. En todo este tiempo solo se han encontrado 3 cuerpos sin vida de los 43 activistas. Una versión dice que los estudiantes fueron entregados al crimen organizado, otra que los desapareció el gobierno. ¿Tú qué piensas? Durante mucho tiempo se ha creído que para hacer una escuela es necesario que se construyó sobre un cementerio. Algunos creen que la leyenda es cierta y algunos que es falsa. Pues bien, existen varias instituciones que sí pueden presumir de su pasado. Se trata del Jardín de Niños Venustiano Carranza, la Escuela Primaria Leona Vicario, la Normal Superior, y las secundarias 10 y 28. Todas ellas forman el complejo escolar Venustiano Carranza, cuyo predio se ubica sobre la avenida del mismo nombre, en el centro de Monterrey. De acuerdo con el historiador Eduardo Cázares Puente, en ese terreno, que comprende también las calles Aramberri, Nicolás Bravo y Santiago Tapia, se encontraba el Panteón Municipal. Un mapa de Monterrey, que data del año 1933, muestra cómo en la zona destacaban 3 cementerios: el Municipal, el Dolores y el del Carmen. Los últimos 2, de origen privado, todavía existen. Por decisión de las autoridades, en el año 1954 el Panteón Municipal fue cerrado y los restos que ahí se encontraban se removieron a las nuevas instalaciones en las zonas de La Estanzuela, Valle Verde, San Jorge y Topo Chico. Varios años después, concretamente en 1962, fue inaugurado el complejo escolar. Varias personas que dicen haber estudiado en las instalaciones comentan haber sido testigos de varios hechos paranormales e incluso hallazgos de restos humanos durante las obras de ampliación del centro educativo. Este solo es uno de los múltiples casos a lo largo del país, así que la leyenda de que las escuelas se construyen en cementerios no es del todo falsa. Algunas leyendas urbanas dicen que hay una estación secreta del metro, estaciones fantasma que nunca fueron inauguradas. Otras dicen que hay estaciones de uso exclusivo para el presidente. Otras teorías aseguran que altos funcionarios las han usado, y otras más afirman que hay algunas que solo pueden usar los militares, y que irían al Zócalo por una vía secreta en caso de alguna contingencia. Pues más allá de estos mitos que nadie ha podido probar, sí existe una réplica de una estación de la línea 12, que sirve para capacitar a los trabajadores del metro de la Ciudad de México. Este lugar se encuentra anexo a la estación del Metro Zaragoza, línea 1, en las instalaciones del Instituto de Capacitación y Desarrollo, INCADE, del metro. Y si bien el público lo puede visitar, hay que tramitar una visita guiada mediante un oficio en las oficinas de atención al usuario, que están arriba del Metro Juárez, para poder hacerlo.
En los años 90, Mario Besares participaba junto con Paco Stanley en el programa de televisión Pacatelas. Mario Besares tenía la costumbre de realizar un baile llamado el gallinazo, pero en una ocasión durante el baile, se le cayó del saco un pequeño sobre de color blanco y se puede ver en el video como Paco Stanley mueve la bolsa con el pie hacia Mario Besares y este recoge el sobre. Desde ese momento mucha gente cree que él está ligado con el narcotráfico. Mucho tiempo después, recientemente Mario Besares dio una entrevista en la cual aclaró qué fue lo que sucedió ese día. Él dice que 3 meses antes de este suceso él y Stanley estaban en su camerino, cuando apareció una amiga de ambos. Esta amiga les había dado su número escrito en una caja de fósforos. Mario se guardó esta caja en el saco que tenía puesto en ese momento. 3 meses después se volvió a poner ese saco y durante el programa lo que se le cayó fue esa caja de cerillos y no una bolsa con cocaína. Aún así mucha gente no cree esta historia y sigue asegurando que esto era una bolsa con cocaína. A continuación el video. Minali, un bandido, él era temido por sus enemigos, pero también lo era por sus aliados e incluso por sus propios hombres. También fue el autor de muchas masacres y asesinatos en masa. Además, él era racista, xenófobo, violador, machista y homófobo. Esto quedó demostrado en muchas de sus acciones y decisiones. Un ejemplo sería la matanza de chinos en Torreón, ordenada por Villa, que dejó un saldo de 303 chinos asesinados. También cuando tomaba poblados o ciudades a la fuerza, asesinaba y torturaba a la mayoría de las personas. También él y sus tropas acostumbraban a violar a las mujeres para después asesinarlas. Además, muchos bandidos amigos de Villa eran liberados de cárceles y eran puestos en el poder de poblados tomados por villistas. Hace 27 años, el 23 de marzo de 1994, fue asesinado Luis Donaldo Colosio, abanderado del Partido Revolucionario Institucional, PRI, a la presidencia de la República, en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California. El hecho quedó marcado en la vida política de México. El ataque ocurrió tras un mitin que encabezó Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, donde sonaba una canción que se quedó, junto con el asesinato del candidato, en la memoria de la gente: La Culebra, de la agrupación Banda Machos. La canción, que se dijo sirvió como señal para herir gravemente a tiros a Colosio. El grupo originario de Jalisco incluyó la canción de La Culebra en su disco titulado Casimira, lanzado en 1991, años antes del asesinato de Luis Donaldo Colosio, sin imaginar que la melodía sería recordada por un suceso histórico en la historia moderna de la política mexicana. Aunque la Banda Machos y la canción comenzaron a tener popularidad tras el homicidio del candidato abanderado por el PRI, sus integrantes han señalado en diversas entrevistas que es lamentable que La Culebra sonara en el momento justo en que atentaron contra la vida de Luis Donaldo Colosio, quien murió en el hospital producto de los impactos de arma de fuego que recibió entre la multitud que acudió. Tras la muerte de Luis Donaldo Colosio, a manos de Mario Aburto Martínez, el partido decidió designar como candidato a Ernesto Zedillo Ponce de León, quien resultó ganador. Además, en una parte de la canción dice lo siguiente: la gente salió huyendo mirándome enojados, toditos asustados comenzaron a gritar: ¡Huye, José! ¡Huye, José! Es por eso que dicen que se eligió esta canción intencionalmente, y que ya se sabía de la pronta muerte de Colosio. ¿Ustedes qué piensan? A pesar de que este es un suceso que ocurrió ya hace 500 años, eso aún no ha quitado la carnicería que sucedió aquella vez. La matanza de Toxcatl, también llamada la matanza del Templo Mayor, fue un episodio de la conquista de México en que los españoles dieron muerte a los mexicas, o también llamados aztecas, en el momento en que estos se encontraban haciendo una ceremonia a los dioses Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. El responsable de la masacre fue Pedro de Alvarado, ya que había pensado que se trataba de una trampa de parte de los mexicas. La fecha varía entre el 20 de mayo y el 22 de mayo de 1520, además de existir dos versiones de los hechos ocurridos.
La primera es proporcionada por los cronistas de Indias, escritores de formaciones diversas que participaron de una u otra forma en la conquista de las que serían durante 3 siglos posesiones españolas. La otra quedó olvidada por mucho tiempo en textos indígenas. Desde la perspectiva de los españoles, Bernal Díaz del Castillo justifica la agresión contra la nobleza mexica en el Templo Mayor, puesto que según se había el enterado, los mexicas se habían propuesto asesinar a Pedro de Alvarado. El asesinato sería efectuado en el contexto de la celebración de Toxcatl. A ello habría que añadir el disgusto de los españoles por la celebración de un rito considerado pagano por ellos, que implicaba la remoción de la efigie de la Virgen María y la cruz que los españoles habían colocado en el templo de Huitzilopochtli, con el propósito de la celebración indígena. Sin embargo, las fuentes indígenas señalan que los mexicas habían solicitado permiso a Alvarado para la realización de una de sus ceremonias religiosas más importantes, en la que se efectuaba un rito parecido a la comunión católica. Pedro de Alvarado autorizó la celebración del dicho acto religioso, pero cuando los señores mexicas se encontraban bailando y desarmados, los españoles cerraron las salidas del Templo Mayor y abrieron fuego contra los pipiltintenochicas. Los mexicas intentaron defenderse del inesperado ataque de los españoles, pero como estaban desarmados no pudieron hacerlo. El resultado del enfrentamiento fue un número desconocido de muertos. Pero se habla de miles de muertos o incluso decenas de miles de muertos. Posiblemente una de las escenas más cruentas de la conquista. A las 12:08 del lunes 7 de junio de 1999, Paco Stanley fue asesinado en la Ciudad de México afuera de un restaurante llamado El Charco de las Ranas, poco después de haber terminado la transmisión de su edición matutina de una tras otra en televisión azteca. Stanley se encontraba desayunando en el restaurante con sus compañeros Mario Besares, Jorge Gil, su chofer Jorge García Escandón y algunos de sus escoltas. Según testigos, Besares había recibido una llamada telefónica, la cual contestó alejándose de Stanley y de Gil. Después de esto, se dirigió al baño, alegando que los alimentos que consumió estaban en mal estado y que le habían hecho daño. Stanley y el resto se retiraron y esperaban en un vehículo a Besares afuera del restaurante. En ese momento, fueron sorprendidos por unos sujetos, que cruzaron un puente peatonal sobre el anillo periférico y armados con una ametralladora, provocaron más de 20 disparos hacia su camioneta y se dieron a la fuga, causándole la muerte instantánea a Stanley, dándole 4 tiros en el rostro, e hiriendo a su compañero Jorge Gil en una pierna. En el lugar de los hechos, también fue asesinado un hombre de 30 años. Un agente de seguros que recibió un impacto de bala perdida en la espalda, que casualmente pasaba por las cercanías con su esposa, quien resultó gravemente herida. También sufrió heridas graves un acomodador de autos del lugar de 18 años de edad. A raíz de su asesinato, se plantearon diversas hipótesis, de las cuales la que más cobró fuerza, fue que tenía nexos con el narcotráfico, ya que el día de su asesinato se encontró en su ropa una bolsa con contenido que se identificó como cocaína. Parecía claro que este atentado había sido perpetrado por el crimen organizado. A las pocas semanas del asesinato, se incriminó como autores intelectuales del asesinato a 2 de los colaboradores en el programa del actor, Mario Besares y Laide Paola Durante. La teoría de que Stanley consumía o vendía drogas y la sospecha de Besares como uno de los responsables del asesinato se fortalecieron aún más cuando, en una emisión en vivo, mientras Besares bailaba, se tiró al piso, y en ese movimiento se le cayó una bolsa transparente con un polvo blanco, un caso que ya habíamos mencionado y revisado antes. Adolfo de Jesús Constanzo nació el 1 de noviembre de 1962. Para los miembros de su culto era conocido como el Padrino, pero para el resto mundo sería identificado como un narcotraficante, asesino serial, y el líder de un culto bautizado como los narcos satánicos por la prensa. Habría dirigido la organización criminal junto con Sara Aldrete, conocida como La Madrina. El culto estuvo involucrado en una serie de asesinatos y sacrificios ritualistas en la ciudad de Matamoros, en la entidad federativa norteña de Tamaulipas, en México. Su asesinato más publicitado fue el de Mark Kilroy, un estudiante.
estadounidense asesinado en Matamoros en 1989. Constanzo convenció a sus seguidores de que al tomar una bebida o pócima de un caldo con partes humanas podrían ser invisibles e invencibles. Constanzo fue bautizado por la religión católica y laboró como monaguillo, pero también acompañó a su madre a viajes a Haití para aprender sobre el vudú haitiano. González era una sacerdotisa de la religión conocida como Paloma Yombe, desarrollada por esclavos de África Central que fueron llevados a Cuba. La religión involucra ritos con sacrificios de animales y humanos. Alrededor de 1983 a 1984. Adolfo Constanzo arribó a México. No obstante, el haber crecido envuelto en una doctrina que involucraba el sacrificio de seres vivos y el tráfico de narcóticos le ayudó a construir una reputación en Matamoros de mago y santero. Poco a poco fue ganando notoriedad por su labor como sanador y médium o clarividente. Personas de la clase alta de la Ciudad de México y la élite poderosa y los altos mandos de Tamaulipas, entre ellos narcotraficantes, lo comenzaron a valorar como un tipo de gurú y líder espiritual. Comenzó a asaltar cementerios buscando huesos humanos para su caldero. El culto respaldaba la idea de que los espíritus de los muertos en el también llamado Nganga serían más poderosos si se utilizaban sacrificios humanos y no cadáveres viejos. Así iniciaron los asesinatos. Más de 20 víctimas cuyos cuerpos mutilados fueron hallados en la Ciudad de México y sus alrededores. El desarrollo poco a poco trepó hasta que el padrino decidió que el culto necesitaba el cerebro de un estudiante estadounidense. 7 miembros de la familia Calzadas aparecieron muertos sin sus cerebros, dedos, oídos. Y en un cuerpo, sin la columna vertebral. En el año 1988, los narcosatánicos se mudaron al rancho Santa Elena en Matamoros. Era una casa en la mitad del desierto. Fue ahí que comenzaron a ejecutar asesinatos con rituales más sádicos y sangrientos. En el rancho, donde también albergaban cargamentos de marihuana y cocaína, asesinaban a extraños y a miembros de cárteles rivales. Fue el 13 de marzo de 1988 que la historia comenzaría a ganar notoriedad. Ese día desapareció un estudiante estadounidense de 21 años de edad llamado Mark Kilroy. En las afueras de un bar en Matamoros, Tamaulipas, y lo llevaron al rancho. Murió en las manos de El Padrino. De una forma cruel, autoridades mexicanas declararon que Kilroy fue asesinado con el corte de un machete en la parte trasera del cuello mientras intentaba escapar, 12 horas después de haber sido llevado al rancho. Durante esa noche, antes de su muerte, fue torturado y violado. Le quitaron su cerebro y lo hirvieron en una olla. Sus asesinos después le insertaron un cable en su columna vertebral, para jalar los huesos una vez que su cuerpo estuviera descompuesto, le amputaron las piernas. Y lo sepultaron en el rancho junto con otros que habían sido asesinados antes que él. Las autoridades detectaron a un sujeto de nombre Serafín, el mismo quien había secuestrado, junto con otros hombres, a Kilroy semanas antes. Serafín Hernández García y otros sospechosos que fueron capturados guiaron a la policía en el rancho Santa Elena para demostrarles dónde habían enterrado los restos humanos de sus víctimas. Tras la excavación, exhumaron 15 cadáveres mutilados, incluyendo el de Mark Kilroy. 3 de los 15 cuerpos nunca fueron identificados. En el rancho, la policía también encontró cargamentos de marihuana, cocaína, armas de fuego, nunca se hallaron signos de canibalismo. No obstante, la policía encontró la parafernalia de los narcosatánicos. Calderas con un cerebro humano, cabezas de cabras, tortugas, patas de pollos, monedas, sangre de animales y huesos humanos. La policía capitalina identificó que los asesinatos en Matamoros eran similares a otros perpetrados en la Ciudad de México entre 1987 y 1989. Tras seguir pistas, las autoridades encontraron el departamento. El 6 de mayo, cuando los uniformados querían allanar el edificio donde se escondían y se encontraban en la banqueta de la calle, Constanzo comenzó a dispararles desde su ventana. Casi una hora después del inicio de la balacera, y casi sin municiones, Constanzo le ordenó a De León asesinarlo a él y a Quintana Rodríguez. Renuente, el líder le dijo que si no lo hacía sufriría en el infierno. Ahí, en un departamento de la colonia Cuauhtémoc y de las manos de uno de sus seguidores, murió el padrino.
Una vez terminado el enfrentamiento, la policía arrestó a Orea Ochoa, de León, a la madrina. Todos fueron sentenciados con condenas en cárceles. Excepto 2 sospechosos que siguen prófugos. Muy bien amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Dentro de poco tendrán la segunda parte del iceberg y una de las más escalofriantes, ya que son los 3 niveles más profundos. Recuerden que si les gustó el video le pueden dar like o suscribirse. Hasta luego y gracias.